Buenas noches a todos y a todas. Es un placer estar aquí nuevamente con una nueva edición de las chelas urbanas de Nodal. Ya he perdido la cuenta, no sé qué número estamos, 30 y tantos creo. Y bueno, nada, queríamos darles la bienvenida y hacer un poquito de tiempo en lo que la gente se va sumando. Estamos muy contentos de que La Mula nuevamente nos preste su plataforma para hablar en esta semana vinculada justamente a la Semana del Orgullo y toda la agenda LGTBIQ, para justamente hablar también en los temas, de los temas vinculados a la ciudad y cómo la ciudad, los espacios públicos presentan y plantean territorios, recorridos y libertades que en muchos casos son limitadas de acuerdo a la vulnerabilidad de las personas. Pero bueno, antes de presentar a quien nos acompaña el día de hoy, quiero contarles para aquellos que ya nos conocen y para aquellos que no nos conocen qué estamos haciendo aquí. Este es un espacio informal, se trata de, se llama Chelas Urbanas y de hecho ya me trajeron, gracias Sergio, mi chela. Y el espacio es un espacio que busca de manera muy informal conversar pues con especialistas, con expertos, con personas que tengan algo que contarnos tanto desde la teoría como desde la práctica y unir a estos especialistas de la mano de personas que están interesadas en los temas y que se haga esto en un entorno informal y tranquilo y relajado. Antes los hacíamos en vivo y en directo, ahora no se puede, pero por eso estamos en la temporada Ciudades en Cuarentena. Y Nodal es este proyecto nuevo, emergente, que se está construyendo, todavía está en fase beta, que tiene por objetivo contribuir a formar la nueva generación urbana de la región y, bueno, obviamente de nuestro país, para transformarnos en sistemas de ciudades sostenibles. Y la forma para hacer eso es justamente acortando y facilitando a través de los distintos ejercicios y experiencias y conexiones que nosotros podemos tener y aportar y ofrecerlas a las personas que recién empiezan y también a los que ya tienen experiencia pero que están buscando reubicarse de pronto en algunos temas o coordinando acciones en sus distintos espacios que están ocupando, sea en el sector público, sector privado, desde la sociedad civil o inclusive pues como persona individual. Recordemos que todos tenemos influencia para hacer de nuestras ciudades un mejor lugar para vivir, sea que trabajes en temas urbanos o sea que seas un ciudadano común y corriente que paga sus tributos y sus impuestos y quiere vivir en un sitio mejor. Entonces, ese es un poquito el objetivo. Tanto Chelas Urbanas se organiza con Nodal, en alianza con Lima Cómo Vamos y con Ocupa tu Calle, y estamos ahora de la mano de La Mula para la transmisión, los amigos de Latin American Network que nos comparten entrevistas y nos ayudan a difundir justamente los eventos. Ellos son una red internacional de temas de periodismo urbano. Y también las chicas de Impostergable, que son unas chicas tromes que nos hacen estos dibujitos hermosos de visual thinking, que se llama, ¿no? Lo dije bien, con los resúmenes de las charlas y las chelas que hemos ido teniendo. Así que bueno, también tenemos estamos en alianza con otras redes, Women in Motion o Mujeres en Movimiento, una red específica para promover la presencia femenina en el espacio tan masculino del transporte. De hecho, recuerdo que la vez pasada me mandaron en Twitter a callar porque yo no sabía nada de transporte y claro, no mujer, no ingeniera. Me hicieron el ingeniero explaining en ese momento. La red de estudiantes de arquitectura, Miguel, hola, que también nos ayudan a la difusión y, bueno, acercamos los temas, en este caso, a la profesión de la arquitectura en concreto. Bueno, nada, dicho esto, voy a leer la bio, déjenme encontrarla acá un minutito, de nuestra invitada el día de hoy. A ver, un ratito que la encuentre, porque los chats llegan igual, aunque ya no deberían llegar a esta hora de la noche. Acá está. Ahora sí, ya la tengo. Entonces, Gabriela, gracias, bienvenida y un placer estar aquí contigo. Gabriela Zabaleta Vera, ella es arquitecta y activista lesbiana feminista, es presidenta de la Asociación Civil Más Igualdad Perú, organización que defiende y promueve los derechos y la visibilidad de las personas LGBTIQ+, y las familias diversas para eliminar la discriminación contra las personas LGBTIQ en Perú, integrante de las campañas Unión Civil y Matrimonio Igualitario Perú. Y bueno, un poco la idea
con ella es conversar de la experiencia de las personas de este colectivo en el espacio público y la importancia de erradicar la discriminación para lograr ciudades inclusivas para todos y todas y quienes habitamos en ese territorio urbano. Así que nada, Gabriela, bienvenida, es un placer tenerte aquí. La conozco a Gabriela por Twitter, o sea, la veo ahí en Twitter en realidad, ahí peleando siempre, combativa contra los trolls y los DBA que hoy están como en furia. Furia profunda por los anuncios presidenciales. Adelante, Gabriela, bienvenida. ¿Qué tal, Mariana? Mucho gusto, estoy muy contenta de estar acá. Yo de profesión soy arquitecta, soy egresada de la Universidad Ricardo Palma, y soy activista desde el 2014. Entonces, me parece una súper buena oportunidad para hablar de arquitectura de ciudad, de derechos LGBTI, de cosas que me mueven, me motivan y que son básicamente mis pasiones. Buenísimo, y de pronto podemos empezar por el inicio, ¿no? O sea, tú estudiando arquitectura, y ahí yo hago un disclaimer, yo no soy arquitecta, yo de hecho estudié Derecho, aquí todos somos Telmo, es como ahora la tendencia, y acabé pues en el urbanismo a partir, por un lado, de la decepción, digamos, del mundo del derecho, no era mi espacio, no era mi mundo. De hecho, estaba por sacar un hilo para contarles una anécdota que pasó cuando le dije una cosa muy fea a un abogado una vez en mi condición de practicante. De repente lo comparto, me voy a animar. Pero bueno, y acabé pues en el mundo del urbanismo. Y dentro del mundo del urbanismo, obviamente es una apertura, no son solo arquitectos, a pesar de que la gente cree que los urbanistas son principal y primeramente arquitectos, y mucha gente me ha sacado incluso en unas entrevistas como Mariana, arquitecta, ¿no? Entonces, desde la disciplina de la arquitectura, Gabriela, se abordan los temas de la comunidad LGBTQ, o sea, se aborda, no se aborda, se trata, o sea, hay algunas preguntas como ya abiertas, la forma, ¿no? El objeto construido, el diseño, contempla en el objeto mismo este tipo de diferencias y de especificaciones, y es una pregunta que la hago partiendo de la absoluta ignorancia. No sé cómo, o de repente en algunas universidades sí, en otras no. ¿Qué es lo que nos puedes contar al respecto? Bueno, la respuesta es no, definitivamente. Y lo digo no solamente desde mi experiencia como estudiante de arquitectura en una escuela que se precia de sacar egresados diseñadores, y la verdad, al menos dentro del concepto de educación, de instrucción del arquitecto, de la arquitecta, no se piensa en nada más que la funcionalidad. La Ricci, por ejemplo, el nombre tiene Facultad de Arquitectura y Urbanismo, pero realmente es una facultad de arquitectura, es una facultad de diseño. Entonces, aprendemos únicamente a diseñar, y diseñar bajo un enfoque de negocio, de forma, de volumen, estético y funcional, pero no nos centramos en ningún tipo de otras particularidades o características de la apropiación del espacio, de quiénes son los usuarios, quiénes lo habitamos, tanto en el espacio construido como en el espacio público. Entonces, al menos yo, que desde la universidad ya era abiertamente lesbiana, nunca encontré en ninguno de los cursos, ni en ninguno de los profesores, ni en ninguna de las iniciativas, trabajos de investigación, proyectos de taller, nada que pudiera relacionarse a incluir algo de derechos humanos o de experiencias distintas a la experiencia tradicional de quién es el usuario final del espacio, que pudiera servirme a mí como para pensar, oye, esto sí incluye a un montón de personas distintas y de distintos tipos de necesidades. Hay esta idea del hombre heterogéneo, que es como el sujeto por el cual se diseñan las cosas, no tanto el objeto vivienda o el objeto estético, también la forma urbana, ¿no? Entonces, este modelo, digamos, este sujeto principal en el mundo occidental, y de pronto más europeocentrista o más americano gringo, tiene características que son ser hombre, ser blanco, ser sano, ¿no? Y ser heterosexual. Ese estereotipo, digamos, o este arquetipo del perfil del usuario o del habitante, ¿no? O del ciudadano,
también tiene un correlato en el sur global, ¿no? En América Latina, en concreto, o en otras zonas donde también hay una carga evidente de raza, de género, de posición, ¿no? Y es obviamente alimentado por las estructuras de machismo y de clasismo existentes, y obviamente el racismo, del cual también hemos estado viendo el fenómeno pues, global en las últimas semanas, con el caso en Estados Unidos del señor Floyd. Dicho esto, se discute y se habla acerca de esta, o sea, de este modelo como único o estándar cuando se debaten las prácticas de arquitectura y tal, o sea, porque pareciera más difícil no incluir a la mujer respecto a la comunidad LGTBIQ. O sea, ¿no? Entonces uno diría, claro, la mujer está ahí presente, igual es invisible, o sea, igual están invisibilizando. Entonces, ¿cómo se genera ese debate? ¿Sientes tú que en el mundo de la arquitectura en concreto, que es lo que estoy preguntando, se ha avanzado en esa línea o seguimos y se sigue diseñando las viviendas, las casas, las calles para ese hombre estándar? No, definitivamente todavía el concepto de urbanismo y el concepto de práctica de la arquitectura es centrado justamente en el modelo de persona que tú indicas. No se piensa en personas con discapacidades, no se piensa en las necesidades de las mujeres o de las personas que tienen familias o que realizan labores de cuidado, tanto en el espacio público como en el acceso a los espacios construidos, a las edificaciones, y mucho menos se piensa en cómo hacer de los espacios en general de la ciudad más seguro para las personas que son constantemente y cotidianamente discriminadas, que en este caso serían las personas de la comunidad LGBTIQ, porque sabemos que la discriminación principalmente se ejerce dentro tanto del espacio público como del espacio privado. Entonces, no se tiene una concepción de cómo incluir o siquiera de pensar en otro tipo de sujetos a la hora de presentar propuestas, de hacer concursos, de diseñar y de discutir incluso, porque son personas completamente invisibilizadas. Entonces, y ahí juega un rol tanto quienes hacen el diseño, quienes hacen las propuestas, quienes las promueven, quienes las solicitan, y entre qué grupos de personas se piensan, se discuten, se trata de crearlas. Entonces, si tu grupo de creadores es únicamente hombres heterosexuales, pues van a diseñar para ellos, pero si no se incluyen a mujeres, si no se incluyen a personas diversas, si no se incluyen a personas con otro tipo de necesidades, entonces los espacios continúan siendo accesibles para un solo tipo de persona y el resto pues nos quedamos encerrados en nuestras casas o en otros lugares donde inclusive seguimos siendo víctimas de violencia. Hace un par de días con el anuncio de Alicorp y el cambio de nombre a la marca de mazamorra, para los que son de otros países, aquí una marca que tenía muchos años en el mercado, que vendía un postre típico peruano, le ha cambiado el nombre de su marca tradicional, que se llamaba Negrita, y están ahora construyendo una marca, y justamente en todo esta efervescencia generada por el tema de la discriminación racial. Pero bueno, en ese contexto, tanto en Facebook como en Twitter salieron pues personas a decir que les parecía una afrenta pues al honor, que se cambiara el nombre, la tradición y lo que fuese, pero sobre todo me llamó la atención un grupo de publicistas que comentaban en sus grupos de publicistas como lo terrible de la decisión, porque el que ve el racismo es el acomplejado y la marca es neutra y lo que fuese, ¿no? Eso mismo me estarías contando, o nos estarías contando que acaba ocurriendo cuando se sientan pues estos diseñadores, hombres heterosexuales, a diseñar las cosas. O sea, no ven más allá de lo que ellos viven. Sí, escucha, podríamos establecer toda una serie de paralelos entre las principales prácticas profesionales peruanas y latinoamericanas también. El derecho, la publicidad, la arquitectura
Y si juntas fotos de los principales representantes o de las asociaciones de estas profesiones y las pones las tres juntas, vas a ver gente igualita. No vas a ver nadie diferente porque siguen siendo profesiones elitistas. Entonces, tienes la Asociación Peruana de Estudios de la Arquitectura, si no me equivoco, que trata de ser como un consorcio de estudios de arquitectura, de creativos de la arquitectura, pero que siguen siendo los mismos, siguen siendo las mismas personas, los mismos estudios que tienen un solo tipo de visión. Y es porque tienen un solo tipo de cliente, tienen un solo tipo de promotor y tienen un solo tipo de trabajadores, de gente que participa en el proceso creativo. Entonces, se ve el proceso creativo únicamente como un proceso de forma, de función, de estética, pero no se ve desde un enfoque distinto, ya sea un enfoque de derechos, un enfoque de accesibilidad, un enfoque de inclusión y de igualdad. Entonces, eso se nota cuando vemos la clase de producción arquitectónica, la clase de premios, de estudios premiados, de edificaciones premiadas. No hay nada que te diga, aquí participó una diversidad de personas. Entonces, eso se nota y eso lo hemos estado viendo incluso cuando empezó la cuarentena, hubo varios ciclos de conferencias, tú estuviste en ciudades comunes y ahí hubo conferencias increíbles sobre feminismo, urbanismo feminista. Entonces, ahí tú te das cuenta de que existe otra forma de hacer la práctica, existe otra forma de juntarse entre arquitectos y arquitectas, juntarse entre urbanistas y crear, promover espacios inclusivos en el que participen las personas con las que vas a trabajar, las personas que finalmente van a ser quienes se vean beneficiadas por tu esfuerzo. Entonces, ¿por qué no incluir a todas las personas, a la mayor diversidad de personas que te den la mayor diversidad de puntos de vista para que le entregues algo que realmente les haga bien? Sí, no, totalmente, ¿no? Y efectivamente, y has mencionado el tema de urbanismo feminista, y nosotros hemos tenido ya un par de chelas urbanas justamente para hablar de ciudades feministas, una, de hecho, con las chicas de ciudades comunes, pero lo que resulta como interesante es que cada vez que colocamos el tema de alguna manera, como hay que diseñar el transporte con perspectiva de género, ¿no? Hay que diseñar la ciudad con perspectiva de género, hay que saber que las labores de cuidado y el transporte están vinculadas a las mujeres, principalmente porque tienen la carga familiar y por lo tanto generan más viajes. Cada vez que salimos con información de esa naturaleza, inmediatamente aparece alguien a decirnos oye, pucha, se inventan cosas, ¿de dónde sacan eso? Ahora todo quieren que sea feminista, o todo quieren que sea no sé cuál, ¿no? Y yo me imagino que eso mismo, que ya es complejo y pesado para lograr visibilizar a la mujer y sus complejidades, es aún más complejo cuando se trata de visibilizar a la comunidad LGTBIQ y peor aún a la comunidad trans, ¿no? O sea, nosotros conversábamos, y yo tengo la oportunidad de conocer a Leila de Féminas, y ella me contaba justamente, ¿no? O sea, el proceso mismo de... Ese es mi perro Tomás. Disculpe. Tomás, no hagas bulla, por favor. Tomás está muy molesto con todos los que se meten a cuestionar y a fastidiarnos justamente cuando colocamos temas que no están en la norma, ¿no? O sea, ya no deberíamos ni siquiera hablar de eso, parece absurdo, pero no están dentro del manual o no están dentro de lo que te enseñan, entonces es como exótico, nuevo, raro, y viene, o sea, y te argumentan que viene impuesto, ¿no? A mí me han dicho de todo, pues a ti peor todavía en redes. Sí. ¿Cómo luchar contra eso entonces? Desde el rol tuyo de activista, claro, yo tengo cuero duro, o sea, a mí no me importa lo que me digan, y ignoro, y casi nunca bloqueo a nadie, más muy, muy poquito bloqueado, incluso a los que tengo unos trolls amables que tipo analizan lo que digo, y les doy like, amigo. Pero ¿cuál es ese rol? O sea, a mí me queda claro que no hay que parar, hay que seguir hablando, seguir impulsando, pero ¿cómo hacer para que el espacio no sea, o sea, el mismo espacio de debate no sea tan hostil para permitir esa diversidad? ¿Cómo lo sientes tú desde tu rol activista? Bueno,
me parece lógico, o sea, si desde hace tanto tiempo todo lo que conocemos ha sido machista, lo lógico es que la respuesta sea feminista. Entonces, lo lógico es que el feminismo se inserte también en la arquitectura, en el urbanismo, en las leyes, en todos los espacios donde podemos tener algún impacto. Entonces, lamentablemente el desconocimiento de la gente sigue siendo muy amplio. La manera en la que al menos desde Más Igualdad tratamos de trabajar y tratamos de contrarrestar esto es mediante información y mediante investigación. ¿Por qué? Porque entendemos que existen formas de vivir que las personas no las conocen porque no las tienen, tal vez no es que no las tengan a su alrededor, sino que no saben verlas o nadie les ha explicado. Entonces, si nadie te ha explicado que alrededor tuyo viven lesbianas, viven gays, viven bisexuales, viven personas trans, y que no te hacen daño, sino que solamente tienes en tu mente los estereotipos dañinos que te han venido inculcando a través de la publicidad, a través de los medios de comunicación, los programas cómicos o cosas así, o los programas policiales, entonces vas a tener de por sí ya un rechazo. Lo que tratamos de hacer es investigar y tratar de conseguir datos sobre las experiencias, sobre los testimonios, sobre las vivencias de nuestra comunidad para presentar información verídica sobre la manera en la que vivimos y cómo nos afecta la existencia de toda esta estructura discriminatoria que ha sido creada por los prejuicios y que finalmente nos impide desarrollarnos plenamente como cualquier persona debería poder. Entonces, tienes, por ejemplo, que en las municipalidades algunos planes de seguridad ciudadana incluyen la erradicación de travestis o la erradicación de homosexuales. Entonces, ya en el 2020 eso es algo que debería estar absolutamente descartado, superado, pero todavía se siguen encontrando algunos índices estadísticos de esto. Eso quiere decir que Gabriela, todavía... déjame hacer una pausa para aquellas personas que nos escuchan de fuera y que deben decir, no entiendo lo que ha dicho Gabriela, qué significa erradicación. A ver, la palabra es textual, erradicación, ¿no?, de homosexuales, erradicación de comercio informal ambulatorio, erradicación de prostitución, y es básicamente la jerga policial o de la seguridad, donde los distritos, los gobiernos locales tienen instrumentos y políticas públicas aprobadas, o sea, legales, ¿no?, en sus consejos municipales o metropolitanos, o en el órgano de seguridad ciudadana o lo que fuese, que tienen el objetivo de retirar, acá, o sea, no es que les dan permiso para matar, no piensen que estamos ahí muy al norte aquí en el continente, pero sí les da el permiso para hacer finalmente uso de la fuerza en la necesidad de, entre comillas, limpiar, ¿no?, la calle, limpiar el espacio público. Entonces, el policía, el serenazgo, quien fuese, la fuerza del orden, o el vecino que ya me dice, oye, acá hay un par de chicas besándose, ¿no?, sácamelas, porque me malogran pues el paisaje. Entonces, eso es, perdón, tengo que acá verificar la tarea del niño. Muy bien. Ya puedes ver televisión. Entonces, ese escenario nos trae justamente esta suerte de asepsia, ¿no? Asepsia, entre comillas, del espacio público, y cómo eso acaba no solamente concretado en acciones concretas que generan al que se queja, o sea, al que levanta el teléfono, que tiene la agencia de decir, sáquenme a esta pareja y usar el término despectivo que corresponda, y al mismo tiempo a la fuerza del orden diciendo, por supuesto, voy y voto a la persona, ¿no? Entonces, antes de que tú continúes, Gabriela, quiero invitar a las personas que nos están escuchando, que puedan, no sé si quieren contarnos anécdotas de cosas que hayan conocido, que hayan vivido ustedes, o que sepan que haya pasado, con ejemplos justamente de esta situación que hemos conversado ahorita, o de otras cosas en torno justamente a la visibilidad e inclusión de colectivos como estos en el urbanismo, en el diseño, en la arquitectura. Así que ahora sí, Gabriela, continúa. Sí, bueno, entonces persisten estos indicadores en los planes, y eso es una demostración
que simbólicamente las personas LGBTIQ seguimos siendo criminalizadas en el espacio público, a pesar de que las leyes digan que no es ilegal, o sea, que no es un crimen ser gay, no es un crimen ser trans. Te ponen una traba en la que si sales al espacio público puedes ser víctima de acoso, hostigamiento, violencia por parte de los mismos agentes del orden, serenazgo o policía, que deberían protegerte, sino que te identifican como alguien indeseable para la sociedad y te retiran del espacio público. Entonces, lamentablemente todas estas prácticas son resultado de una cultura y una sociedad todavía discriminatoria, que todavía no ve como iguales, como personas que son igual de dignas de pertenecer al espacio como las personas de la comunidad LGBT, como las personas heterosexuales y cisgénero, sino que nos separan todavía dentro de una categoría, de segunda categoría, básicamente. Y esto también tiene como resultado la falta de leyes como leyes contra los crímenes de odio, leyes contra la ley de reconocimiento de la identidad de género, la ley de matrimonio igualitario para todos los tipos de parejas. Entonces, que no exista esta legislación, que no exista la ilegalidad de los actos violentos, continúa dándole un mensaje a la población de que está bien discriminar. Entonces, te discrimino en el espacio público, te discrimino dentro de la casa, te discrimino en las redes sociales, y eso es pues lo que a diario vivimos en quienes somos activistas. Tenemos que hacer marchas, tenemos que hacer movilizaciones, plantones, al menos antes de la cuarentena, en la que obviamente pasábamos tipo por el Jirón Wilson o pasábamos por la avenida Guzmán Blanco, y definitivamente había gente por ahí que te gritaba y te hacía saber que no eras bienvenido en ese espacio, ¿no? Entonces, es como todo un círculo de prácticas discriminatorias que alimentan las leyes o la falta de leyes, y a su vez alimentan la libertad que pueden tener algunas personas para hacerte sentir que no eres parte de la sociedad ni de la ciudad. Tú tienes una foto muy bonita con este letrero que dice algo así como la diversidad es lo natural, ¿no? O sea, justamente, Sí. ¿no? Esta multiplicidad de opciones, de alternativas, de formas de vivir. Y al final es como una cosa rara porque, claro, esta gente que dice, no, pero yo soy liberal y defiendo la libertad y lo que fuese, no quiere que tú u otra persona vivan libres, ¿no? Es como una contradicción, así que aquellas personas que están ahorita escribiendo cosas feas, los vamos a perseguir, no se preocupen. Pero con amor, con amor. Entonces es parte, en realidad, de un proceso de... O sea, yo creo que hubo un momento en la lucha de la reivindicación de los derechos de la comunidad gay, lesbiana y tal, que se pedía tolerancia, ¿no? Y claro, tolerancia al final resultó ser tener un tope, ¿no? O sea, claro, ayer, antes de ayer, leí a alguien que decía, claro, yo soy intolerante o tolerante a la leche, ¿no? A la lactosa, o sea, tolerar es como, ok, te soporto, ¿no? Pero en realidad no es aceptación, no es No es respeto. reconocimiento, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que ese es justamente uno de los temas y efectivamente, ¿no? Las ciudades, las calles, el urbanismo, el diseño tienen el poder finalmente también transformador, ¿no? Sí. Y la política pública, por supuesto, ¿no? Entonces creo que por ahí va un poco también esta idea de la conversación. Así que te vuelvo a dar el pase a ti, Gabriela. Voy a ponerme a leer ahorita las preguntas que ya mandaron para empezar a organizar. Sí, me habías hecho una pregunta. Te había preguntado, sí, sobre, o sea, o te había comentado en realidad sobre cómo o sea, el poder de transformación que tiene lo físico, el diseño, la política pública urbana en este proceso, ¿no? Y que entonces, en esa línea, ¿qué opinas o cómo ves un poco cómo se puede acelerar de pronto eso? ¿Cuáles son los pasos para
que podamos decir, bueno, vale, estamos hablando de ciudades diversas, ¿no? O sea, Sí. ciudades inclusivas, ciudades diversas. ¿Cuáles son esos pasos para llegar a eso? Porque claramente ahorita no lo somos y la ciudad misma no es diversa ni es inclusiva físicamente en la calle, pero tampoco pues en las redes sociales, en la sociedad en general, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos desde la arquitectura, desde el urbanismo? Eh, bueno, creo que podríamos empezar definitivamente identificando lugares seguros y lugares inseguros. Por ejemplo, hay ciudades que ya tienen como núcleos urbanos que son altamente inclusivos con la comunidad LGBTIQ, ya sea porque son lugares históricos o porque las autoridades han identificado que existe un gran número de la población que vive allí, que es de la diversidad sexual y aparecen negocios, entonces se crea como una comunidad. Entonces, cuando ya tienes una comunidad física viviendo ahí, lo mejor que puedes hacer es alimentarla y cuidarla y hacerlo público para que más personas lleguen y se sientan seguras. Por ejemplo, yo he tenido la suerte de ir a San Francisco y San Francisco es una ciudad icónica para el movimiento LGBT. Entonces, cuando pasé por la zona del Castro, este distrito donde vivía Harvey Milk, lo primero que vi cuando entré fueron banderas del orgullo por todos los postes. Entonces, tú ves algo así y automáticamente sabes que estás en un lugar seguro. Otras cosas que se puede hacer es promover la participación de todas las personas, promover la participación ciudadana, eh, incluir dentro de los municipios, tanto los distritales como los municipales, oficinas de igualdad, oficinas que tengan personal capacitado en diversidad sexual para trabajar temas de inclusión, para que se puedan promover ordenanzas como la que ya tenemos en la ordenanza metropolitana de no discriminación, en la que ya tienes una norma en la que te dice que va a haber una sanción si es que dentro de un lugar tú realizas algún acto discriminatorio que incluye a la orientación sexual o la identidad de género de las personas. Entonces, son como actitudes y normativas, mensajes que las autoridades tienen que dar para que las personas que transitamos, que consumimos, que nos movilizamos, que hacemos uso de cualquier tipo de espacio, sepamos que hay ciertos límites para lo que, ciertos límites para la libertad de expresión, para la libertad de opinión, o sea, la libertad de expresión no es libertad de discriminar. Entonces, si tú ves a una pareja de mujeres o una pareja de hombres caminando por la calle, dándose un beso en un parque, no tienes la libertad de ir y decirles, dejen de hacer eso porque voy a llamar a serenazgo, porque en ese momento estás discriminando, porque no hay una razón lógica para que esta pareja no pueda darse una muestra de afecto en el espacio público. De la misma forma de que no hay una razón lógica para que veas a una persona trans, alguien que tú crees que es una persona trans, una mujer trans o un hombre trans, y que no te guste no te guste su presencia en el espacio público. Entonces, eh, tienen que ser mensajes tanto desde la sociedad civil, desde nosotras las organizaciones, desde las autoridades políticas, desde el presidente que dijo que no iba a permitir homofobia durante el poco tiempo que duró el pico y género en la cuarentena, pero que es importante cuando lo dice el presidente. Entonces, todos estos mensajes son importantes para empezar a cambiar la percepción de las personas y que entiendan que la orientación sexual, la expresión de género, la identidad de género son propias de las personas, no te hacen daño a ti cuando las ves en la calle y simplemente tienes que dejarlas vivir y desarrollarse y hacer su vida de la mejor forma posible, en lugar de continuar poniéndonos obstáculos, poniéndonos trabas en las que terminamos no solamente sufriendo la discriminación, sino que se traduce en falta de educación, falta de acceso al empleo, falta de seguridad. Entonces,
¿cómo podemos ser un país desarrollado si es que una gran cantidad de nuestra población, de nuestros individuos, tienen obstáculos tan grandes para poder desarrollarse a plenitud? Eso es lo que tratamos de voltear y de erradicar en la sociedad. Es finalmente o sea, que hay un entorno de paz, ¿no? O sea, nosotros desde el mundo del transporte y del tránsito se habla cuando estamos ahí en el tráfico y todo es una locura y la gente se accidenta y se mueren y hay víctimas, etcétera. Hablamos de pacificar el tránsito. Y se utiliza la palabra pacificación, que es finalmente un concepto durísimo, ¿no? Es de la guerra, ¿no? O sea, uno pacifica un territorio cuando hay guerra. Pero bueno, eso es lo que pasa en las calles, en las pistas, ¿no? Hay una guerra entre los conductores, los peatones, los ciclistas, etc. Y es lo mismo lo que pasa en términos justamente de diversidad, ¿no? O sea, el costo inmenso de lucha de derechos que representa para las comunidades enteras, pero en particular para algunos individuos, ¿no? Que han vivido todos en distintas magnitudes, y no, algunos tendrán algunos privilegios y por lo tanto podrán haber sido menos expuestos, pero no, o sea, yo me atrevería a decir que no hay quien no haya sufrido algún hecho de discriminación o que se haya sentido discriminado en algún contexto, inclusive a veces con opiniones no a propósito, ¿no? O con comentarios que no vengan con la carga negativa. Sí. Y ahí es donde nuevamente, ¿no? O sea, volviendo al contexto físico, ¿no? Claro, ciudades seguras para niñas, ciudades seguras para adolescentes, ciudades seguras para mujeres, ciudades seguras para distintos tipos de personas y de comunidades. Me hablaban ahora en Twitter y para personas con discapacidad, ciudades inclusivas sí, para personas con discapacidad. Entonces eso regresa a que tengamos que adaptar lo que ofrecemos a esta multidiversidad de personas, de todo. O sea, yo me acuerdo que una vez en un viaje pude... Tomás, de nuevo. Tomás, por favor. A ver, yo lo que recuerdo justamente es también cómo en un viaje en el que estuve, fuimos hace 1000 años, hice un viaje de intercambio cuando estaba estudiando Derecho justamente, y habían teléfonos públicos en ese momento todavía, imagínense como la vejez, ¿no? Pero bueno, entonces de los teléfonos públicos, habían los teléfonos públicos de tamaño regular y habían teléfonos públicos más bajitos. Sí. Y yo decía como que, claro, pues para los niños, sí, para los niños, pero también para las personas de talla baja. Es un elemento tan simple porque no te representa, o sea, al contrario, te sale más barato porque pones menos fierro, ¿no? En el parante. Sí. Pero es una manera de decir, tú también importas, tú también cuentas, ¿no? Entonces creo que el entorno mismo te va a invitar o no te va a invitar con símbolos, como decías, de pronto la bandera, de pronto la señal, el letrero de bienvenida, pero también con cosas más concretas justamente en la forma en la que se diseña y se organiza el espacio público, ¿no? La iluminación, y luego también todo lo más blando, ¿no? O sea, la formación de los serenazgos, la formación de la policía, la formación... Entonces hay un montón de cosas así. Y regresando al tema de los símbolos, alguien me decía, o una persona comentaba en las chelas urbanas que hicimos con Marco Avilés sobre racismo, que él consideraba que este letrero que decía en este local, según la ordenanza tal, está prohibida la discriminación, ¿no? Por raza, él sentía que era más bien una invitación a ser discriminado. Y que esa persona venía de Cusco, entonces llegaba a Lima y decía, no entiendo, me están anunciando que me van a discriminar, básicamente, ¿no? Que es como un efecto también medio contrario a lo que en teoría se buscaba lograr. Pero yo sentí lo mismo cuando viajé a un país a la India, y el primer taxi que vi en el aeropuerto cuando salía era un taxi que tenía un letrero que decía, este taxi no acosa mujeres, ¿no? Y para mí fue como, wow, o sea, estamos en un territorio de guerra en el que la excepción va a ser esta, y al mismo tiempo no me hizo sentir más segura que ese taxi tuviese ese letrero, ¿no? Entonces, estos símbolos, ¿cómo hacer para que comuniquen mejor? O sea, que no quede simplemente en el letrerito que dice aquí somos inclusivos y ¿no? el Black Lives Matter, te pones tu foto negra en el Instagram, pero en el fondo no dices nada. ¿Qué te viene qué te genera eso? Sí, es algo que no me había puesto a pensar,
y sí tiene mucho sentido también. Me imagino que el problema va por cómo conectamos la necesidad de comunicarle al público que hay actitudes que son dañinas versus a cómo hacer que efectivamente tengan un impacto real en todo tipo de sentido, ¿no? En todas las personas, en todos los espacios. Por ejemplo, lo que dices en el taxi de la India o cuando entras a un local que dice, este local es LGBT friendly o algo así. Entras a un lugar que puede ser un espacio seguro, pero cuando sales continúas estando en una suerte de inseguridad constante, ¿no? Entonces, la idea sería que se trabaje porque no necesitemos este tipo de sellos, de símbolos, de sellos de diversidad o sellos de igualdad en los que tratamos de poner por encima de otros a algunas empresas o algunos servicios, sino que todos los servicios, todas las empresas, todos los espacios deberían ser equitativamente inclusivos y equitativamente capacitados para tratar a cualquier tipo de persona con el respeto que se merecen. Entonces, no estoy segura cómo podríamos trasladar eso al espacio efectivamente físico, pero definitivamente lo primero que tiene que suceder es identificar cuáles son los funcionarios, los servidores públicos o las personas que tienen más atención con las personas, quienes quienes tienen como más atención al cliente, más servicio, más contacto, para que definitivamente ellas sean las primeras personas que sean capacitadas en diversidad sexual, en derechos, en igualdad, en todo tipo de igualdad, para que nadie sea víctima de discriminación en ningún tipo de servicio. Entonces, lamentablemente eso pasa por decisiones y voluntades políticas. Si es que las autoridades políticas en ese momento no tienen esa visión, no tienen esa prioridad, no lo van a hacer porque eso implica presupuesto, implica planificación, implica implementación. Así que sí termina siendo una chamba que nos corresponde iniciarla o empujarla desde la sociedad civil, desde las organizaciones, desde las activistas, desde las propias personas de las comunidades, a exigir que esto suceda, exigir que se impartan estas capacitaciones y, y hacer seguimiento para que sucedan. Entonces, lamentablemente, seguimos a merced de la voluntad política y a merced del buen humor y de la buena disposición de quien está en la autoridad. Teniendo como la pantalla un poco congelada. Ahora sí, ya volví. Ahí Muy bien. Y una de las cosas que igual quería mencionar en función justamente de los comentarios y de las preguntas, algunas preguntas nos dicen, bueno, pero ya existen leyes, ¿no? Hay leyes para hombres, hay leyes para mujeres, digamos, como todos somos iguales ante la ley. Entonces nos preguntaba, por ejemplo, acá voy a leer el nombre, Julio Visa decía, ¿no? En el Perú puede haber muchas leyes, pero para que se cumplan debe haber justicia, y como no hay un sistema de justicia organizado, entonces ni para las comunidades ni para la gente en general. Entonces, Julio se pregunta, ¿no? O sea, o nos dice, en los países donde hay mayor inclusión, primero tienen un sistema de justicia sólido para que luego se incorporen cambios hacia cualquier minoría que pueda ser discriminada. Y alguien más preguntaba lo mismo o algo parecido, cuando nos decía que todos somos iguales ante la ley. Entonces, si se piden leyes, serían privilegios, ¿no? Entonces, aquí un poco la pregunta sería, a ver, ¿nos esperamos a que todo pues esté con toda la organización lista y puesta para poder empezar luego a pedir, no privilegios, sino reconocimiento, o vamos pidiendo desde ahora? Entonces, ahí doy a ti, Gabriela,
la palabra para contestarles tanto a Callejeando P como a Julio Viz. Ya. Creo que yo pienso que el sistema de justicia fuerte, sólido y inclusivo es un resultado, no es el catalizador. Porque ya, o sea, puede haber leyes, puede haber iniciativas legislativas, puede haber políticas, eh, pero no todo pasa por el sistema de justicia. O sea, no, el sistema de justicia te sanciona, no te previene. La prevención no pasa por el sistema de justicia, la prevención no pasa por el juez, no pasa por el policía, no pasa por el fiscal. La prevención pasa por nuevas formas de educación, tanto en la escuela como en el hogar, como a través de los medios de comunicación, como a través de las formas en las que nos tratamos en sociedad. O sea, no podemos esperar que sea el juez el que nos diga no puedes seguir discriminando y que eso automáticamente te haga cambiar tu cabeza y que te diga no voy a volver a discriminar nunca más, porque así no funcionan las personas. Las personas funcionan cambiando sus ideas a través de exponerse a la información, recibir la información de manera didáctica, de manera amigable, de manera que haga sentido. Entonces, yo no diría que tener la mejor calidad de leyes del mundo va a hacer que el Perú deje de ser un país discriminador. No, porque tenemos leyes que sancionan con altas penas los feminicidios y cada año la cifra de feminicidios sigue subiendo. Entonces, claramente, la sanción legal, la sanción penal, no es un disuasivo de que no discrimines, de que no agredas o que no mates. Así que lo que es un disuasivo o lo que realmente te hace la labor de prevención es reeducarnos como sociedad, retirar de nuestro inconsciente o de nuestro imaginario las formas de discriminación y tú lo mencionaste, Mariana, con lo del caso de la mazamorra negrita. Quitamos esto y protegemos generaciones de más discriminación, de que les digan negrita mazamorrera, o sea, la cantidad de ejemplos que hay de eso, y quitamos a los modelos cómicos, entre comillas, que son denigrantes o que son dañinos contra las mujeres trans y protegemos a más generaciones de que tengan que exponerse a esa clase de modelos o de ejemplos nocivos. Y sobre el tema de los privilegios, es una dicotomía bastante extendida de que todos somos iguales. Y sí, o sea, nominalmente todos somos iguales, pero en la práctica no, porque en la práctica yo no me puedo casar. O sea, yo tengo el derecho a casarme, pero no puedo porque yo quiero casarme con una mujer. Entonces, yo no puedo ejercer un derecho que sí puede otra persona, eso no es igualdad. Eh, yo quisiera cambiarme, yo si fuera una persona trans y quisiera cambiarme el nombre, yo tendría que ir a hacer un proceso judicial caro, extenso, en el que tengo que gastar un montón de plata para que un juez decida por su criterio si me da el nombre de otro género. Entonces, eso no es igualdad. Así que quienes dicen que lo que la comunidad LGBTIQ pide es privilegios, es porque todo lo que tienen lo dan por sentado y creen que lo que ellos tienen para cumplir su vida como ellos quieren, o sea, que puedo caminar por la calle y me pueden robar, me puede pasar algo feo, pero no va a ser por cómo me ve la gente, por con quién estoy caminando en la mano, por cómo estoy vestida o por cómo es el tono de mi voz, sino va a ser por otras cosas. Entonces, no son privilegios, son derechos que todos tenemos, pero que no los podemos ejercer en la misma igualdad de condiciones. Tal cual, entonces se trata justamente de encontrar las oportunidades para hacer valer esos derechos que en muchas poblaciones han sido negados. O sea, el problema va por ahí. O sea, no es como, ok, entonces yo quiero más que tú. No, quiero lo mismo que tú, ¿no? Y en ese sentido necesitamos trabajar juntos para disminuir las prácticas que perpetúan estas desigualdades.
Y eso implica desde revisionismo histórico, tan molesto está la Ujú. gente ahora con los Yes. monumentos o con las marcas y con las cosas, que es parte justamente de la elaboración y de la evolución histórica, ¿no? Sí, No sé, yo me acuerdo de mi papá haciendo chistes y bromas racistas, homofóbicas, ¿no? Ya no las hace. No las hace porque, o las hace mucho menos, ya no voy a pensar, porque las hijas ya le decimos y se lo así reclamamos, es. ¿no? Pero claro, cuando Eso. éramos chicos no conocíamos, no sabíamos, hasta que nos fuimos enterando y conociendo un poco las características y por lo tanto cambiando el proceso. Y claro, mi papá ahora ya no las hace las bromas, que antes eran normales y Ujú, comunes. No, pero ujú. yo soy amigo de mi pata que es trans. Me podía decir, ¿no? Pero, o sea, una cosa es que, o sea, una cosa no quita la otra, que siga siendo un comentario discriminador. Seguramente me va a escuchar y me va a llamar a decirme algo. este, Ajá, pero es el ejemplo justamente de esta evolución que ocurre sí, a nivel exacto. personal, pero a nivel colectivo también, ¿no? Ujú. Entonces, las personas que todavía creen que esto es algo que no los toca, yo les pido que reflexionen y miren a su alrededor y aquel amigo, aquel familiar, aquel amigo de amigos, aquel compañero que de pronto notaban rarito, pues acaba teniendo un sufrimiento tremendo justamente por esas bromas que haces, por esos comentarios que validas, ¿no? Eh, entonces creo que por ahí va un tema. Ahora, regresando a un tema, Stephanie Parwana nos pregunta, ¿no? ¿Cómo incorporar esta relación con usuarios LGBTIQ a espacios ya establecidos, ¿no? O sea, ¿cómo poder entablar esta conexión con una sociedad tan ajena a la inclusión en los espacios públicos? Eh, esa quizás es una, o sea, justamente, ¿no? ¿Cómo? Y también acá David Chávarri nos pregunta, que nos pregunta para que les demos ejemplos prácticos de cómo aplicar este enfoque dentro de un espacio público que ya exista, ¿no? Entonces tú mencionabas el tema de la seguridad, por ejemplo, de la capacitación, pero ¿qué otras estrategias y qué otras cosas o qué otros ejemplos tenemos que puedan servir para ir dando pasos en esa línea? Sí, o sea, eso me parece que sigue siendo tema de discusión porque creo que no hay tanta facilidad de que tú puedas decir, eh, coloco este bloque de concreto o coloco esta parte de infraestructura y lo convierto en un lugar inclusivo, ¿no? Entonces, lamentable, o bueno, al menos en el caso de la inclusión de la diversidad sexual, eh, pasa por la construcción de la colectividad, la construcción de la ciudadanía. Entonces, lo que definitivamente debemos intentar, lo que debemos promover es fortalecer la ciudadanía de las personas, participando de los procesos, participando de los procesos participativos, participando de los diseños públicos, y esto pasa bastante por los estudios de arquitectura, por los estudios de urbanismo, por las municipalidades, de que cuando se haga concursos o se haga procesos para hacer nuevos espacios públicos, que sí se incluya la visión de las consideradas minorías en la creación, en el proceso creativo, en cuáles son las necesidades que hay que satisfacer a través de este espacio que vamos a hacer. A través de la remodelación también se puede hacer lo mismo, incluir a las personas, incluir las voces, incluir las formas de pensamiento distintas a las que fueron las principales que moldearon este espacio. Eh, o sea, aparte de eso, la verdad es más complicado, pues porque es un cambio de ciudadanía, es un cambio de pensamiento, es trabajar entre la sociedad civil, trabajando entre todos, trabajando entre actores interdistritales, entre ministerios, entre todo nivel de gobierno, para que podamos incluir que las razones por las que no nos sentimos seguros en el espacio público sean resueltas y se formulen los espacios considerando la seguridad y que todos podamos tener la misma libertad de acceso, ¿no? Entonces, hay formas, pero principalmente todo pasa por un cambio de ciudadanía.
Sí, de acuerdo. Y aquí también hay otra pregunta que nos hacen que ya va más en torno a la pandemia misma, ¿no? ¿Qué vulnerabilidades se han visto expuestas en un contexto de coronavirus y de cuarentenas para las comunidades LGTBIQ? Y si efectivamente estas han sido visibilizadas y tal, ¿el Estado ha hecho algo para contrarrestar esos problemas o los gobiernos locales? ¿Cuál es un poco tu evaluación sobre? Concretamente ahorita en el contexto de la pandemia y de la cuarentena, se han identificado varios problemas. El primer problema que se identificó fue la falta de sustento económico. Entonces, lamentablemente muchas personas LGBTIQ, principalmente personas trans, personas de género no binario, por la misma discriminación estructural, todos los obstáculos que tienen para desarrollarse, no pueden tener una carrera, no pueden tener una profesión como cualquier otra persona, o no pueden tener un trabajo estable. Entonces, varias son trabajadores independientes o son informales o trabajaban en espacios o en negocios que tuvieron que cerrar por la cuarentena. Entonces, son personas que, por el otro lado, a veces o usualmente no viven en la casa familiar porque tuvieron que salir de la casa familiar para protegerse de la discriminación. Viven en casas entre varias personas, entonces tienen que pagar un alquiler. Y si no tienes ingresos, no puedes pagar el alquiler, no puedes pagar la alimentación, no puedes pagar medicinas en caso que estés enfermo o que necesites algún tipo de tratamiento. Así que lo primero que se vio fue que muchas personas LGTB no iban a recibir los bonos, no iban a recibir ayudas y que se necesitaba una acción de parte de las organizaciones para ayudarlas. Entonces, Más Igualdad viene haciendo una colecta en la que hemos estado ayudando a principalmente personas trans, mujeres y hombres trans y personas de género no binario para que puedan recibir un pequeño bono económico que la sustente momentáneamente. Después de eso, el tema ya entró directamente al espacio público cuando se aprobó lo del pico y género. Entonces, a pesar de que el presidente Vizcarra y a pesar de que el ministro del Interior en ese momento dijeron, si se ve como hombre es un hombre y si se ve como mujer es una mujer, pues eso no se cumplió. Entonces, hubo muchos videos de principalmente mujeres trans que eran acosadas por policías, por serenos o por los agentes de seguridad de supermercados o de lugares comerciales que no las dejaban pasar o las retenían arbitrariamente, les exigían que les muestren el DNI y como obviamente el DNI dice un nombre y un género que no te corresponde, las amenazaban con llevarlas a la comisaría, en otros casos sí las llevaban a la comisaría, les ponían una notificación, en general hacían que un momento en el que únicamente salías a hacer tus compras se convirtiera en un suplicio, se convirtiera en algo completamente humillante y muchas tuvieron que regresarse o ya no querían salir de casa y fue tal el nivel de humillación que se vivió que junto con el hecho de que se desbordó la salida de las mujeres versus la salida de los hombres porque a nadie se le ocurrió de que si te decían esto es para salir al mercado, ¿quiénes más son las que van a salir al mercado en una sociedad machista como la peruana? Las mujeres, pues entonces eh, el gobierno no lo vio bien y lo tuvo que detener, o sea, dio marcha atrás en la orden, felizmente porque ahora se ha reducido completamente la incidencia de estos hechos, pero eso es lo que se ha venido identificando principalmente. La falta de sustento económico, la falta de acceso a los bonos, la falta de ayuda y el acoso y el hostigamiento en los espacios públicos. Así que en algunas cosas el gobierno trató de ayudar, en varias, la verdad no, y principalmente quienes hemos tratado de poner de nuestra parte ha sido las organizaciones y los colectivos LGBTI, feministas y de todo tipo realmente. Buenísimo, gracias. Tengo acá una pregunta más de
Elvis Sege nos dice, ¿no? Nos comentas respecto a un cambio de ciudadanía, un cambio de pensamiento desde las personas. ¿Es discriminatoria la infraestructura en los espacios públicos? ¿Qué dirías al respecto? Yo diría que sí, en varias formas, y no solamente para las personas LGBTI, sino para muchos tipos de personas. Esto es por lo que comentábamos al inicio de que se piensa en los espacios públicos de una sola forma. No se piensa no se piensa o no se hacen teniendo una gran variedad de opiniones o de identificación de tipos de usuario. Entonces, por ejemplo, si es que quieres mejorar la seguridad de los niños, puedes hacer un parque de juegos elevado para que desde cualquier punto lo puedas mirar y sepas que los niños están siendo vigilados. En las calles, definitivamente el tema de la iluminación, definitivamente el tema de que existan horarios en los que haya movimiento y en los que se propicie el comercio local para que haya gente que esté caminando, que tú no sientas que estás yendo a un lugar oscuro, poco transitado, que nadie está pasando por ahí, que en cualquier momento alguien te pueda atacar. O sea, definitivamente el espacio público o la infraestructura pública, hay veces en las que no considera a las personas, incluso a las personas que viven en la calle, ¿no? Ponerle topes a los asientos o a los respaldos para que nadie se pueda echar y dormir ahí. Eso me parece a mí absolutamente, absolutamente dañino. O sea, es una forma bien cruel, bien perversa de pensar en el espacio público y de pensar en la infraestructura solamente para el descanso de algunos y no del descanso de todos. Entonces, en la medida en la que hagamos estos ejercicios de identificación, de pensar esto tal vez a mí en este tipo de circunstancias me ayuda o me es beneficioso, pero si yo fuera de esta forma o si viene alguien distinto con distintas capacidades o distintas necesidades, no le va a servir para nada o más bien le va a hacer las cosas más difíciles. Así que creo que esos ejercicios tienen que hacerse constantemente y no es algo nuevo, o sea, ya hay bastante información, ya hay bastante investigación y escritos sobre el tema para ayudarnos a pensar mejor y diseñar mejor y construir mejor. Creo que esto último que has mencionado, Gabriela, sobre o sea, la infraestructura excluyente, ¿no? La infraestructura discriminatoria en sí misma, ¿no? Cuando colocas asientos separados para que la persona indigente, la persona sin hogar no se puede echar, ¿no? Yo tengo una foto que uso mucho en mis presentaciones de espacio público, que es en una escalera, en un barrio acá en la ciudad de Lima, que tiene unas púas. O sea, alguien, digo, se ha dado el trabajo de gestionar, de coordinar, de invertir dinero, de contratar para que se instalen estas púas para que algunas personas no se sienten ahí con los objetivos que sea que tengan que ser, o sea que sea tomarse una cerveza y que seguramente están borrachos y por lo tanto no los queremos, o sea sentarse porque estás cansado y quieres sentarte a conversar, ¿no? O también tenemos imágenes pues de estos bancas llenas de brea o llenas de la misma lodo y la tierra para evitar que nadie se siente y se quede. El año pasado, de hecho, salieron también algunas fotos de unos distritos que respondieron muy rápidamente a la queja de los vecinos y estaban retirando las bancas, ¿no? Entonces, esas son una serie de acciones contrarias a la idea del espacio público. Esto no significa, ojo, que hayan excesos en el espacio público, ¿no? Yo siempre trato de diferenciar la emisión, yo le digo emisión, ¿no? O sea, las emisiones que genera el hecho de que haya gente, ¿no? Entonces, una emisión es la basura, o el ruido, o no sé, los malos olores, ¿no? O sea, entonces todas esas son emisiones. Entonces uno tiene que controlar la fuente de la emisión procurando que se resuelva esa emisión, y no, o sea, es como cuando uno tiene un árbol y el árbol bota hojas,
la solución es, claro, uno la está barriendo y barriendo, y es una vaina, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Pues talar el árbol, dicen algunos, con lo cual estás llevando a la fuente, ¿no? Sí. Matando la fuente del problema, ¿no? Pero puede haber otras soluciones, o cuando tienes un restaurante que bota humo, entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cerrar el restaurante o hacer que cumpla disposiciones para que el humo no afecte a las personas, ¿no? Entonces, el asunto es cómo controlas la emisión, ¿no? Entonces, hace un tiempo, un grupo de vecinos en el barrio en el que yo vivo, se generó todo un debate de un vecino que se quejaba por unos taxistas que comían en la, que comían en la puerta de la casa, ¿no? En la puerta de su casa, ¿no? Y que se juntaban allá a conversar, ¿no? Entonces, ¿el problema cuál era? ¿Era que botaban basura? No, porque no se estaba quejando de la basura. De hecho, se nos veía claramente en la foto a los señores con su tapercito y su bolsa, como con sus desechos en la mano. Ujú. El problema era el tipo de personas, o sea, un personal, ¿no? De segunda categoría, en este caso, para este vecino ilustre de este barrio. Entonces, ahí lo importante es diferenciar eso, ¿no? ¿A este señor le molesta la basura? Ok, perfecto, tiene toda la razón. Pero te molesta la basura que la bota el taxista, el serenazgo y tu vecino del costado. Entonces, tu problema es la basura y no la persona. Pero cuando tu problema en realidad es la persona, porque finalmente abajo de eso, ¿no? Buscando un poquito está el clasismo y la discriminación, el asunto Sí. cambia. Y esas son las reglas que las autoridades no tienen, o sea, las demandas que no tienen que atender, ¿no? O sea, uno tiene que atender a que no haya basura, pero no tiene que atender a quién genera esa basura, ¿no? Que sea un taxista que tiene que sentarse a comer en algún lado, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante para poder identificar prácticas positivas, neutrales, ¿no? Y negativas en el tema del espacio público, ¿vale? ¿Te molesta el afecto, no, o sea, que haya afectuosidad entre una pareja en general o solo te molesta porque son dos chicas que se están besando o dos chicos que se Así están es, besando? así es. ¿No? Entonces ahí ya no te molesta el acto, te molesta la gente. ¿No? Ujú. Y por lo tanto ya es discriminatorio y no simplemente un asunto, no sé, de pudor. Habrá gente que es pudorosa y no, pues, no quiere ver a nadie besándose nunca, Ujú. porque sus pobres hijos Sí, nunca habrán visto a ellos besándose, ¿no? claro. Entonces, creo que ese puede ser un debate interesante para procurar objetivizar la conversación y evidentemente aquellos argumentos que se vayan a las personas se quedan evidenciados y ya no se pueden sostener, ¿no? Es una forma en la que a mí me ha funcionado mucho cuando hablo de espacio público y me reclaman esto, ¿no? Que la gente se pone a tomar en la calle, o sea, una cerveza en la calle no tendría por qué estar mal, estamos en chelas urbanas dentro de casa, ¿no? Pero claro, una borrachera sí. O sea, no tener gente borracha en la calle haciendo escándalo, por supuesto que es un problema y eso es lo que hay que gestionar, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que encontrar esos equilibrios y me queda claro que tiene que haber un rol del Estado importante porque la libertad personal no se maneja correctamente. Tenemos las fotos de las colas en el Megaplaza, no sé en cuál era de los centros comerciales el día de ayer. Entonces, ¿cómo encontramos ese equilibrio entre aquellos que abogan pues, por la libertad absoluta, pero claro, mientras no sean dos gays los que se besan, ¿no? O sea, esas contradicciones Sí. y esas incoherencias a mí me molestan muchísimo, me dan risa finalmente porque o sea, se enredan en sí mismos, pero creo que ahí es donde una buena regulación, una buena política pública, una buena estrategia de comunicaciones puede hacer un montón para ayudar a disminuir las discriminaciones y los espacios y las sensaciones, ¿no? O sea, las emociones, ¿no? Digamos, que surgen. Sí. Eh, eso por un lado. No sé si quieres comentar algo, creo que tenemos un par de preguntitas más por ahí. No, o sea, me estaba acordando también de cuando salió que no dejaban entrar al Arcomar a personas con atuendo de la sierra. O sea, eso es racismo y eso es que eso es limpieza social, pues como tú comentas, ¿no? O sea, eh, estás tratando de evitar que otras personas usen el espacio público o compartan el mismo espacio que tú porque te parece que lo afean o porque crees que solamente tú tienes derecho a usarlo y otras personas no. Entonces eso no se sostiene por ningún lado. Como tú dices, hay emisiones, hay ruido, hay basura, hay formas o actitudes que tal vez por el contrato social, por decirlo así, sabemos que no están permitidas o que deberíamos regular, que deberíamos modular también en nuestra participación en el espacio público. Pero si lo que te molesta es
no lo que hace o bueno, tu excusa es lo que hace la persona, pero lo que realmente te molesta es quién lo está haciendo. Entonces ya ahí es algo completamente distinto. Es como tú dices, ¿no? Cuando alguien te dice, ¿por qué se están besando esos dos hombres o esas dos mujeres en la calle? Tú le dices, ¿pero qué tiene de malo? ¿Acaso te quejarías cuando lo hacen un hombre y una mujer y te dicen, sí, sí lo haría? Y eso es mentira, pues, o sea, es mentira por todo lado. No hay forma de que eso vaya a suceder. O sea, siempre cuando alguien dice eso es mentira. ¿Por qué? Porque están tratando de escudar su homofobia. Así que son, son ejercicios, pues son formas de tratar de bajar del nivel hacia lo que realmente yace en el pensamiento de la gente y identificarlo y tratar de cambiarlo, pues, ¿no? Porque si la gente no cambia, las cosas no cambian tampoco. Así es. Bueno, nada, Gabriela, muchas gracias. No sé si quieres agregar alguna cosa más, de pronto contarnos un poquito de tu organización, lo que está haciendo. Nos has contado lo que han hecho en el contexto del coronavirus, pero podrías contarnos qué es lo que hacen en términos más normales, digamos, Sí, con todas las precariedades que igual hay que afrontar y por las cuales hay que luchar, ¿no? Entonces, así es. cuéntanos de eso, comparte tus redes sociales con los amigos que nos están escuchando. Y eso, para poder cerrar, y a los que son unos pesados, que los he visto quiénes son, los voy a buscar, los voy a perseguir, los voy a atrapar. Ajá. Nada más que espero que tengan una muy buena noche a esas personas. Gabriela. Sí, yo soy presidenta de la organización Más Igualdad Perú. Somos una organización de personas LGBTIQ que defendemos y promovemos los derechos y la visibilidad de toda la comunidad LGBTIQ en el Perú y tratamos de eliminar la discriminación y todo tipo de violencia contra nuestra población. Trabajamos a través de actividades de investigación, de comunicación, de campañas, de atención en salud mental y trabajamos también en mucha incidencia política. Ahorita estamos trabajando bueno, estamos dando un servicio gratuito de atención, acompañamiento psicológico durante la cuarentena. Los horarios están en nuestras redes sociales y esto es gratuito para que las personas LGBTIQ puedan conversar con psicólogos y si en caso necesitan algún tipo de terapia un poco más personalizada o más profunda, puedan derivarlos a otro tipo de psicólogos ya con un costo como social, un costo menor. Aparte estamos haciendo trabajos de investigación sobre el perfil electoral de las personas LGBTIQ. Tratamos de enfocarnos en programas en los que todavía no se conoce mucho, no tenemos mucha información, pero que nos parece importante que exista para que podamos mejorar las políticas públicas. También estamos participando bastante de procesos en Naciones Unidas y utilizamos mucho nuestras redes sociales para eh, brindar información, que las personas LGBT sepan cuáles son sus derechos, qué pueden hacer en caso de violencia, dónde denunciar, cómo denunciar y en general mantenerse al tanto de las cosas que están pasando y cómo pueden apoyarnos también en nuestro trabajo a través de donaciones. Nuestras redes sociales son @masigualdadpe. En todo estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Nuestra página web es www.masigualdadpe. Y bueno, yo estoy en las redes también en @_sabandija con Z y de chica, porque mi apellido es Zabaleta, entonces como un juego ahí. Y síganos para que si les interesa más sobre nuestro trabajo, para que lo puedan compartir también, que lleguen más personas y que podamos seguir adelante en lo que tratamos de hacer a favor de la igualdad para todas las personas y todas las familias en el Perú. Buenísimo. Antes de terminar, una cosa chiquita, solamente para complementar un poco el apoyo que ustedes dan, me parece súper importante porque justamente la atención en salud mental es clave, especialmente a personas que se sienten violentadas y vulneradas. Y en ese sentido me parece súper valioso lo que ustedes y otras organizaciones hacen en favor justamente de personas que estén sufriendo o se sientan mal.
tasas de suicidio en personas con mayor vulnerabilidad son mayores también, y es en ese sentido que me parece que plataformas y espacios como estos son también muy útiles, así para que ese par de haters que nos han escrito feo, los invito a mirarse introspectivamente y de pronto alguno de ustedes querrá en realidad salir del closet y puede hablar con las amigas, que yo estoy seguro que los van a recibir con mucho cariño y con mucho amor, para ayudarlos en su camino de encuentro y reconciliación. Pero bueno, gracias Gabriela. Igual antes de también cortar, comentarles rápidamente que tenemos el Foro Internacional de Intervenciones Urbanas. Este foro es en el mes de agosto, es un evento gratuito y libre, y varias convocatorias para experiencias, intervenciones en espacio público, inclusive para fotoensayos hasta el día lunes. Hemos tenido también, ya cerramos, de hecho, la convocatoria para artículos y recibimos creo que más de 115 artículos, propuestas de artículos para elegir unos cuantos. Ha sido un poco duro y difícil la elección en la que he participado ahí como jurado, pero bueno, el espacio es un espacio abierto para todos y todas los ciudadanos. Este es el foro, ese es el quinto foro que hacemos, ya van 5, wow, ¿cuánto tiempo ha pasado? Y es en verdad un espacio de encuentro y de articulación para las personas que están interesadas en temas de espacio público en general. Y este año la palabra clave, que la habíamos puesto pre-cuarentena o pre-coronavirus, es resiliencia, y creo que justamente está como muy atinado a lo que nos está pasando, porque nos hemos tenido pues que adaptar y que organizar de manera pues radical, ¿no? Así que nada, están invitados, las inscripciones al evento es gratuita, va a ser online, por supuesto, en esta ocasión. Es un evento de encuentro latinoamericano, pero también participan personas de otros lados del mundo, y estamos teniendo ahí ¿cómo se dice? Un set de artistas y superestrellas urbanas a las que van a poder escuchar y conversar con ellas al respecto. Así que nada, eso es como una de las invitaciones que tenemos. Luego tenemos una otra invitación que hacerles, que tiene que ver con el programa de líderes urbanos. Nosotros sacamos un programa de líderes urbanos hace unas semanas, y se postularon muchísimas personas, creo que más de 500, una locura. Nos hemos de hecho demorado en dar los resultados, pero ya hemos identificado a las personas que han sido seleccionadas para el proceso, en concreto para lo que fue la convocatoria, pero para todos aquellos otros que no han sido seleccionados o que no van a estar en el grupo de los seleccionados de este primer grupo, vamos a igual construir una alternativa para acompañarlos y para captar, o sea, para no permitir que el interés que tienen en los temas urbanos se apague, ¿no? Entonces vamos a hacer un montón de acciones, invitarlas obviamente a otros espacios, las chelas urbanas, Nodal, el voluntariado como toca y tal, pero también una suerte de espacios de formación y de información para este otro grupo de gente que nos han escrito de todos lados del país y también de otras ciudades de América Latina. Así que en ese camino es como que a mí me da mucha ilusión y muchas ganas, porque justamente esta nueva generación urbana de la que hablamos la veo pues cada vez más fuerte, más consolidada, más diversa también en todo, en multidisciplinariedad, en género, en diversidad sexual. A mí me encanta, en verdad. O sea, la idea es que tengamos la capacidad de estar presentes, representándonos a todos y todas, y una de esas cosas tiene que ver con este cambio pues justamente generacional, donde seguramente muchos de ustedes interesados en ciudad van a acabar en los ministerios sacando a esa gente horrible que dice que las bicicletas son juguetes y que no acepta la idea de la ciudad sostenible. Así que nada, ahora sí, gracias Gabriela, nos vemos nuevamente ahí en redes, gracias a todos y todas, nuevamente gracias a La Mula, a Lima Como Vamos, a Ocupa Tu Calle por la transmisión, a las chicas de Impostergable, a la gente de Latin American Network, Mujeres en Movimiento y Red de Arquitectura Peruana. Espero que no me haya olvidado de nadie. Nos vemos. Salud. Así me preguntan, ¿nos dan chelas auspiciadas? No nos dan chelas auspiciadas, pero deberían, ¿no? O sea, mínimo. Ya es hora. Gracias. Chao. Chao.